Bueno, vamos hoy a cerrar el módulo y voy a aprender aquí, voy a poner la presentación. Aquí está, muy bien. Bueno, vamos a cerrar el módulo uno hoy. Hoy estamos a 9 de octubre. Mañana formalmente cerramos el primer módulo, que es el de espiritualidad ignaciana. Son tres módulos, recordemos. El más cortico es este de la espiritualidad, que son 3 semanas. Y el lunes arrancamos con el segundo módulo, que se llama El acompañamiento ignaciano como cuidado esencial, y el subtítulo es valor del vínculo educativo. Ahí van a tener ustedes como tutor 4 semanas al padre Fabricio. Van a conocer al padre Fabricio, que es un lucero de ser, y vamos a pasar súper, vamos a aprender mucho. Es un módulo precioso que yo sé que les va a encantar. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una oración diferente, y nosotros hemos querido que la oración pues la haga el grupo, que la hagan ustedes, ¿no? Solamente quería decirles que hay un librito muy lindo que me encontré hace días, pues lo conocía antes, pero pues lo encontré hace unos días aquí en mi casa, que tengo mis tesoros guardados. Este libro de Pedro Arrupe, el padre Pedro Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús en un momento muy importante de la compañía, y realmente se dice que Pedro Arrupe como que contemporaneizó mucho la Compañía de Jesús, que fue como a lo que fue en la Iglesia el Concilio Vaticano II. Y él, pues, no sé si ustedes saben que vivió 10 años como misionero en el Japón, ¿no? Y él escribió sus memorias. Y hay unas cosas muy lindas en este librito. Yo solamente, pues, los quiero exhortar a que la vida es un camino, como que la vida es un camino, y nosotros en este diplomado estamos haciendo un camino. Él aquí cuenta en su autobiografía, que se llama El coraje de un cristiano, cuenta su camino, ¿no? O sea, de todo lo que le pasó, de las cosas que vivió, ¿cierto? A forma, pues como en la forma de un diálogo muy precioso. Y realmente, pues hay unas cosas preciosas allí que nos deja, ¿no? Pero lo que quiero exhortar hoy es a que eso que estamos viviendo es un camino, y que qué bonito que uno pudiera y que cada persona pudiera escribir su camino, el camino de su proyecto espiritual, cómo ha sido, que se ha encontrado, que ha sido tortuoso, que ha sido la bala de cañón, que de eso estábamos hablando en estos días con los primeros trabajos, cuando ustedes hicieron el contraste entre Ignacio Loyola y el proyecto espiritual de ustedes. Y pues ahí nos vamos dando cuenta que todos somos peregrinos en un mundo que nos pide cosas, ¿no? Y que Dios nos pide pues cumplir y responder a la misión para la cual hemos sido elegidos. Entonces, por esa razón, quisiéramos en un contexto de oración, pues que ustedes nos compartieran cómo ha sido para ustedes este tiempo del diplomado, que han sido pues 3 semanas que han corrido muy rápido, y como en un modo de oración que ustedes compartan qué aprendieron sobre la espiritualidad ignaciana, pero muy en relación con la propia experiencia, como para no decir que vamos a situar conceptos alrededor de la espiritualidad ignaciana, sino en relación a la propia experiencia. Y en un segundo momento, pues ya vamos a también escucharlos, y es ustedes qué expectativas tienen con respecto al módulo segundo, que es de acompañamiento, el acompañamiento a los estudiantes, y ustedes cómo creen que eso se vincula con el módulo de la espiritualidad que acaba de pasar, ¿no? Pero lo primero ahora es compartir los aprendizajes sobre la espiritualidad ignaciana en relación a su propia experiencia, y que muy sencillamente podamos compartir. Después de que he revisado sus trabajos, revisé el trabajo uno, el individual, y el 2, el primer grupal. Mañana reviso el trabajo grupal tercero, ya hay algunos que lo han enviado, y el fin de semana también. Y de antemano quisiera felicitarlos y decirle al padre Fabricio: padre, un grupo buenísimo, buenísimo, un grupo muy lindo, en todo sentido, cumplidos con las cosas. Los inconvenientes normales de la plataforma, pero ya han ido cogiéndole el ritmo, pero los trabajos muy profundos, muy buenos trabajos,
que dan cuenta de una lectura sopesada, ponderada de las cosas y que han logrado profundizar en muchos elementos. Y uno se da cuenta, pues como tutor, que las personas han leído por los trabajos, ¿no? Porque son trabajos muy bien hechos, muy profundos y que se ve que han puesto en juego, pues, lo que han logrado construir conjuntamente en los grupos de trabajo. Bueno, pero por ahora escucharlos a ustedes, quienes quisieran participar contando un poco cómo les pareció el módulo, qué aprendieron y cómo lo relacionaron con su propia espiritualidad. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos nombrando? A ver quiénes quieren participar. Bueno, Andrea Flores del Instituto Lux. Cuéntanos un poco cómo te fue con los trabajos, cómo viste lo de la espiritualidad ignaciana, cómo lo relacionas contigo y ahora le damos la palabra a Leopoldo. Puedo hablar. Ok, sí, gracias. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, Padre Fabro y a Buenas toda tardes. la comunidad. Este, me parece que he encontrado como mayor afirmación en este proceso tan lindo que ha comenzado desde el ciclo anterior. A mí me ha interesado mucho desde hace tiempo poder formar parte de la comunidad jesuita, desde la parte laica, porque tiene tiempo que, al igual que Ignacio de Loyola, atravesé por mi bala de cañón. Yo vengo o soy originaria de una ciudad en la cual, pues es una megalópolis, es complicado generar, pues, vínculos cercanos y, y entré en una dinámica donde todo estaba, pues, justamente enfocado a medir el éxito o el medir el gozo de la vida, pues a través de lo material. Y sucede que me movilizo a la ciudad de León, Guanajuato, aquí en Guanajuato, y pues empiezo a desarrollar muchísimo mi espiritualidad, una dimensión de mi persona que había quedado olvidada o como que no terminaba de conectar. Entonces, paso por un momento complicado en mi vida personal, en tiempos de pandemia, mi familia en la Ciudad de México, yo aquí sola, atravieso por un divorcio y me parece que esa fue mi mayor bala de cañón porque ya hubo un momento en el cual yo me preguntaba hacia dónde va la vida, qué sigue. Y entonces empecé a encontrar a Dios en todas las situaciones, en todos los momentos, en todas las personas, en todas las cosas. Y ese era mi anhelo cuando yo me deseo formar parte de la comunidad del Instituto Lux. Y lo hablo así, pues que ha sido un proceso que me ha ido cambiando, que me ha ido transformando, que ha trabajado mucho con mi interioridad, que me ha hecho más sensible y más susceptible a también querer hacer algo por la comunidad. De hace tiempo tengo muy interiorizado el poder poner mis dones y mis talentos que Dios me dio de manera gratuita al servicio de la comunidad. Entonces, el poder llegar al diplomado y atravesar por este primer módulo, que no lo imaginé así, la verdad es que fue una experiencia muy linda que viene a reforzar y a seguirme motivando. El primer ejercicio de la bala de cañón de Ignacio de Loyola fue muy significativo para mí, para volver a conectar estos puntos. Y después más adelante, les quiero compartir que para mí sí ha sido un poquito complejo el poder reconocer la plataforma. Yo luego de repente veía palomitas y veía o ausencia de palomitas y me preocupaba y yo ya no sabía como por dónde andaba o por dónde estaba. Y esa experiencia también para mí ha sido desafiante. Me da mucho gusto escuchar a Vilma que dice que somos un buen grupo y que además hemos estado avanzando, porque entonces me hace sentir que vamos como por muy buen camino. Pero el otro lado también ha sido el poder compartir con mis compañeras de Instituto Lux y mi compañero Pepe, que por ahí anda,
porque no habíamos tenido como oportunidad de podernos vincular en ese sentido y entonces pues se me ha hecho un primer módulo muy lindo, muy significativo y que me va llevando a dimensionar de una manera distinta todo esto que he estado escuchando a lo largo de este año, que he estado leyendo en libros. Entonces, así ha sido. Muchísimas gracias y una disculpa por haberme prolongado. Muy bien de mi parte, gracias. Vilma, creo que venía otro compañero. Creo que se quedó congelada Vilma. Ajá, Leopoldo hablaba, ¿quién iba a hablar? Hola, pues yo, dijo Vilma que yo porque hice una reacción, pero sí, si quieres. Pues a mí las lecturas me gustaron mucho. Pues tengo 10 años en la Prepa Ibero Puebla y he tenido como muchas oportunidades de escuchar sobre la historia y la vida de San Ignacio. Y en este texto, la verdad es que me gustó mucho pues la propuesta de marcar estas tres etapas, estos tres momentos en la vida de Ignacio. Creo que me ayudó como a tener más claridad en la manera de ver mi propia autobiografía. Un segundo. Listo. Este, a mí creo que lo que más me pareció más significativo de la experiencia de este primer módulo es justamente esta parte que creo que estaba en el texto de Trigo, em, que tiene que ver con ayudar a otros, ¿no? Que parece algo muy sencillo, pero que ayudar a otros tiene ciertas complejidades y pues bueno, creo que en todos estos años en la educación, justo de lo que más me he dado cuenta es que pues es muy difícil suspender los juicios, no querer imponer como ciertas visiones del mundo, ciertas maneras de afrontar las realidades y entonces pues ayudar al otro y que el otro sea capaz de descubrir en su propia experiencia qué está siendo llamado, como que creo que en mi experiencia ha sido como muy difícil no tratar todo el tiempo de proponer maneras de solucionar lo que pues me han funcionado a mí, pero que no necesariamente le van a funcionar al otro. Y entonces me hacía mucho sentido esta parte de las dificultades que encuentra cuando regala sus ropas y le provoca un problema a la persona que le dio las ropas porque no era lo que necesitaba, o el tema de discernimiento cuando se siente ofendido porque hablan mal de la Virgen y no sabe si matar o no matar al tipo, como que eso me resonaba mucho, ¿no? De lo difícil que es hacer algo por el otro sin que le sea útil y que no le vaya a provocar daño, aun cuando tenemos las mejores intenciones. Y algo que me resonó mucho, que no he logrado a lo mejor definir o entender, es esta idea de ser contemplativos en la acción. De hecho, ya le dije a nuestro capellán, a nuestro acompañante en la prepa, que si nos podíamos ver, me citó mañana, pero mañana no puedo, pero justo para platicar de este tema, ¿no? Pues para que me ayude creo que es algo que ha salido también en muchos espacios, que por momentos creo que ya lo entendí y me ha costado mucho, ¿no? Sobre todo porque entiendo esta parte de la contemplación como ir encontrando las respuestas, o los llamados, las invitaciones, ¿no? Que están ahí, pero pues mientras uno va atendiendo esas invitaciones y va definiendo si esas invitaciones son o no para uno, pues seguir poniendo manos a la obra, ¿no? Entonces, ese sería mi compartir. Muchas gracias, Leopoldo. Vilma, Muchas llega, gracias. Sí, llegué. Se me fue la red un momentico. ya hablaron dos, muy bien, ah. Sí, muy bien. ¿Quién más quisiera? Han compartido precioso. Muchas gracias. Ana Lucía, adelante.
Muy buenas noches. Eh, bueno, lo que a mí me ha gustado es que pude conocer a mis compañeros del Colegio San Bartolomé de la Merced y a mi compañera Ivonne, y con ellos hemos conectado y hemos hecho un trabajo pues muy sentido a la luz de los colegios, pues va muy de la mano de las experiencias que vivenciamos en el día a día, y me ha gustado muchísimo que este diplomado pues nos toque esas sensibilidades cotidianas. Entonces, eso me ha gustado mucho y me siento muy feliz, tratar de aprovechar pues todo lo que Dios nos habla y tiene para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Bien, ¿quién más quisiera compartir? A ver, José Pablo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada es un gusto verlos, a verlas a todos, a todas en esta sesión sincrónica. Es algo que me emociona después de leer tanto contenido y regresar a este espacio todos juntos. Es emocionante. Para mí este primer módulo ha sido muy motivador porque si bien la historia de Ignacio y todo lo que pasó después de la bala de cañón, pues ya la conocemos en cierta manera, ¿no? Al trabajar en un contexto ignaciano, al verlo con tanto detalle, y yo personalmente al ver todas las trabas que tuvo en el camino, todas las frustraciones, como de leer ese dolor y apropiarse un poquito de él, ha sido inspirador, ¿no? Al final, yo personalmente también estoy en un momento de encontrarme vocacionalmente y estos textos me han sido muy inspiradores, ¿no? El tomar el ejemplo de Ignacio, de fracasar una y otra vez, de intentar y no lograrlo hasta ir poco a poco construyendo todo lo que se pudo lograr, me parece motivador y también me parece que es muy aplicable a lo que yo hago, que es dar clases de formación ignaciana, de orientación educativa en bachillerato aquí en el Instituto Lux. Entonces, me encuentro en un momento muy esperanzador, feliz, contento y deseoso de que venga más contenido enriquecedor. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, José Pablo, gracias. Y bueno, y una última persona que quisiera compartir también su experiencia de cómo ha sido esto. María Fernanda, ¿qué tal tú? Y después, Mau había levantado la mano y María Fernanda, después tú, si nos haces el favor. Mau Montes, Mauricio, ¿cierto? Cierto, correcto. Sí, muchas gracias. Pues yo llevo poco tiempo, casi un año, en alguna institución jesuita. La verdad es que antes de ello conocía poco, pero en este año la institución y los compañeros creo que me han acompañado de muy buena manera para incorporarme, justamente para ir entendiendo poco a poco. Y a mí me significa mucho de la vida de Ignacio este enfrentamiento a la realidad que él no puede controlar, pues justamente cuando él quería algo y ocurre prácticamente todo lo contrario, cómo eso le hace darse cuenta de su vulnerabilidad y en desolación pues busca este cobijo y al buscar cobijo más bien se hace sensible a escuchar lo que el espíritu le está diciendo. Eso se me hace muy, muy valioso, me llama, me significa. Y algo que también me significa mucho es cómo invita a bajar el ritmo, a pausar, a enfocarse, a ser autoconsciente, a reflexionar periódicamente, porque justamente eso nos va a ir indicando el camino. Cuando vamos tan veloces, cuando se va tan rápido en la vida, es difícil tomar decisiones acertadas. Y finalmente me gustó mucho la lectura del Padre Sosa. Me parece que da pautas bastante operativas, pero aún así profundas sobre nuestra labor docente. Ujú. Muchísimas gracias, Mau. Gracias. Estaba levantando la mano Isa y yo le he dado la palabra a otra compañera. Entonces escuchemos a los que han levantado la mano. Ok, entonces paso después o ya no.
Sí, dale tú primero y después ya la otra persona, sí. Ah, ok. Bueno, pues yo estudié en un colegio jesuita desde que tenía como 6 años. Entonces la historia de San Ignacio, pues era nuestro pan casi de cada día. Pero cuando empecé a trabajar, un diálogo que tenía con mis compañeros era que revisábamos mucho la vida de San Ignacio y yo les decía, pues es que sin yo conocer mucho de la pedagogía ignaciana, encuentro en la vida de San Ignacio muchas luces, ¿no? O sea, como la conciencia, su mismo caminar, su examen del día, le dije a mí eso se me hace ya muy pedagógico. Entonces de ahí es en donde yo encontraba como muchas luces, aún sin haber como sumergido en el PPI. Y bueno, algo que también decía mucho era que cada vez que entraba a la vida de San Ignacio encontraba algo nuevo dependiendo de cómo estaba yo en mi día a día, ¿no? O sea, como que cada vez que la revisaba, dependiendo de la vuelta que estaba dando, me brotaba algo. Y justamente ahorita que la revisábamos y la leía, es que en su caminar espiritual, en lo que se consolidó, él estuvo 17 años. Y para mí eso me dio muchísimo consuelo porque yo decía como, yo tuve ejercicios espirituales como muy chiquito, muy chiquita, entendí mi principio y fundamento y aún así a veces siento que pierdo mucho la fe y la paciencia, ¿no? En el día a día. Entonces, como eso, salió a encontrar en San Ignacio, que fueron 17 años de caminar y de consolidarse espiritualmente, para mí fue como si me acompañara, ¿no? También en este proceso. Entonces, bueno, creo que eso fue lo que para mí más me resonó y me sentí muy acompañada por él, por las lecturas y pues muy agradecida también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, Isa, que está levantando la mano. Isa, adelante. Isa Araceli. Hola, sí, hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Puedes están? prender la cámara o Ah, no se te déjame ver. facilita? A ver, ¿ya? Sí, a ¿Ya? ver. Hola, buenas noches. No, pero ¿No? bueno, si no puedes, no te preocupes. Ah, No ok, se está viendo, no se está viendo. ok. Bueno, yo quiero compartir que fueron dos momentos. Uno, a mí me ayudó mucho a hacer las actividades personales y otro momento fue en equipo. Entonces, lo relacionado con las actividades personales, sí, a mí me impactó la vida de Ignacio, como tal vez en sus primeros momentos, cuando tuvo una vida de excesos, cómo le encontrar a Dios, ¿no? Y encontrar el yo, pero en otras personas, poner su vida al servicio de los demás, y también algo, en el momento donde la lectura toca como la bala de cañón. Entonces yo también traté de encontrar y no traté de encontrar, o sea, la visualicé inmediatamente cuáles han sido mis balas de cañón en mi vida. Entonces traté de interiorizar, ¿no? Y encontrar cómo a veces la espiritualidad la llevamos como, o yo la llevaba así como un término muy literal, y no, la espiritualidad es reconocer en el otro, a lo mejor ser empático, acompañar, no únicamente orar o no únicamente, como dice la lectura, ser un santo, ¿no? Es decir, todos podemos encontrar una espiritualidad a través de nuestras acciones, ¿no? Y entonces la segunda parte del módulo, que se centró más a un trabajo de reflexión en equipo, pues sí se nos complicó un ¿Se poquito. fue? ¿Estamos ahí? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que ¿Se fue? entró otra voz. Ok. ¿O me fui yo? Sí, en el trabajo en equipo sí como que nos costó mucho coordinarnos en el sentido de, bueno, primero tuvimos algunas complicaciones en recibir el mensaje, aunque es cierto que nosotros tendríamos que seguir el Canvas, cito la plataforma del diplomado. Entonces sí me llegó como esa reflexión de cómo nosotros docentes, o en mi caso como en mi función como docente, a veces me toca pues acompañar y comprender a los alumnos cuando no entregan a tiempo una tarea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros que integramos el equipo,
tenemos funciones diferentes en la institución y a lo mejor eso de concentrar una idea y compartirla en equipo, a lo mejor eso también es complicado, o sí, porque tratamos de unificar criterios, pero sí lo que nosotros concretamos es que tenemos una experiencia común, que vemos que en ITESO nosotros vivimos una vida espiritual pues cotidiana, donde pues palabras como mayes, como cura personales, como discernimiento, las escuchamos en muchos momentos. Por ejemplo, una de nuestras integrantes del equipo, ella da formación ignaciana, como que ella tiene muy claro todos estos conceptos y le llegan mucho. Por ejemplo, yo y mi otra compañera que estamos más en el área de tecnología, sí lo sabemos porque compartimos experiencias de encuentro o experiencias de retiros, pero a veces nos situábamos como esa espiritualidad ignaciana la podíamos vivir de nuestra vida cotidiana, ¿no? O de nuestra práctica docente o de nuestro acompañar a los alumnos, ¿no? Entonces ahora sí me queda un poquito más claro que pues la espiritualidad va más allá de tomarlo así como literal, ¿no? O de a través de pues un encuentro así a través de la oración, sí también en nuestras acciones, ¿no? Eso es lo que quiero compartir. Muy bien, Gracias. bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle lugar a una o dos personas que compartan un poco expectativas que se imaginan del módulo 2 y sus relaciones con el uno. Vamos a entrar al acompañamiento. Entonces, tal pareciera como que el acompañamiento que se hace, la cura personal y el acompañamiento a los estudiantes, cuidar la atención personal, la atención preferencial no tiene nada que ver con la espiritualidad y tiene mucho que ver. Entonces me gustaría que una o dos personas pudieran compartirnos qué piensan de eso, qué se imaginan, cómo lo relacionarían. Me parece que alguien pidió la palabra por el chat. María Fernanda, ¿sí? ¿Me pareció o no sé? Bueno. Ay, no, es que estaba mandando mis apellidos porque Ah, no tus los puedo apellidos. colocar. Bueno, Sí. quién quisiera eh, compartir un poquito cómo se imagina el módulo 2 y su relación con la espiritualidad ignaciana? Es como pensar un poco en voz alta, como diciendo, bueno, yo creo que es esto, me imagino esto, tengo tal expectativa, como lo quieran decir. Hola Emma, Vilma, adelante. Sí. Ahí te va, fíjate, pues nosotros ya tenemos en el colegio varios años caminando con la espiritualidad ignaciana y tenemos muy poquito de conocer la cura personalis. Entonces, pues cuando vienen de la red de colegios a Maritón y Lorena a acompañarnos, la pregunta siempre y la expectativa es, nos decían, es que no es coaching, es un acompañamiento Muy diferente. bien, De muy verdad que bien. ese es espero mucho de este módulo, es mis expectativas. Quiero conocer muchas herramientas muy diferentes a las del coaching, porque bueno, pues nosotros teníamos ahí como que el coaching, ya habíamos tenido varios talleres, pues diplomados en coaching, pero cada vez que decíamos, ay, es que pensamos que este es acompañamiento ignaciano, no, no es. Entonces, bueno, de verdad que yo creo que esas son las expectativas que traemos a ver diferenciar Muy entre lo bien. que es un coaching y un acompañamiento, pues integral, que creo que es a lo que he Y desde leído la un poco espiritualidad, sí. desde la espiritualidad. Y buenísimo lo Gracias. que nombras porque sí, creo que se volvió una moda lo del coaching y la gente cree que acompañar en los colegios jesuitas es hacer coaching. Así es. Bueno, Gracias. Emma, ahora vamos a hablar un poquito de eso. El padre Fabricio les va a dar algunas pistas muy buenas sobre el módulo 2. Bueno, y una última persona para ya adentrarnos un poco en el cierre del módulo 1 más estructurado, algunas ideas que quisiera compartirles con base en lo que vi en sus trabajos. Pero a ver, escuchemos a otro más que nos quiera decir expectativas del acompañamiento, sobre el acompañamiento ignaciano en el aula, en los colegios en general, ¿no?
A porque el ver si, acompañamiento, sí. Ana Karina, ¿sí adelante. me escuchas? Sí, muy Bueno, bien. mira, yo con todo esto que vi de la espiritualidad ignaciana que estamos viendo en el primer módulo, yo la verdad es que sí me considero una persona muy ignorante en ese tema. Yo llegué a Lux cuando prácticamente inició la pandemia, solamente fue medio ciclo escolar, entonces como que siento que todo ese acompañamiento que se les daba a las personas antes de la pandemia para poder dar acompañamiento ignaciano, yo no lo tomé. Entonces lo empecé a retomar hasta ahora que regresamos de la pandemia, que ya como que se empezaron a sentar las cosas. Entonces, para mí, todo este primer módulo ha sido de mucho aprendizaje, pero también entiendo que el que viene es como, o sea, es como que ahorita en el primer módulo tú vivas y conozcas para poder después hacer ese acompañamiento y ayudar a más personas. Eso es lo que yo entiendo que va a ser Ujú. el segundo módulo. Muy bien, muy bien. Interesante lo que estás diciendo y muy bien, ¿no? O sea, como muy transparente y muy natural. Todo lo que han compartido tan precioso. Bueno, les agradecemos muchísimo las participaciones tan buenas que han tenido con sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, vamos a ir mirando cositas acá, ¿no? Entonces voy a presentarles aquí algunas ideas, ¿sí? Aclaratorias, ¿no? De cosas que fui viendo en el módulo uno con ustedes y que me parece importante puntualizar, ¿cierto? La primera, me pareció muy bonito como que dos personas nombraban un poco el tema de la interioridad, ¿no? Y de la importancia de que la espiritualidad pues arranque por ahí, ¿no? Me parece que es una intuición muy buena porque si bien es cierto que, pues digamos, no es una frase ignaciana propiamente, la interioridad, pues el mundo interior es fundamental porque es un pórtico para la espiritualidad auténtica, ¿no? Es decir, que yo diría aquí que uno no puede ser espiritual o arrancar a ser espiritual o empezar un proyecto espiritual desde la exterioridad. O sea, la interioridad es como el preámbulo, ¿cierto? El eslabón necesario para instalar el mundo espiritual. Y por eso el tema lo que ustedes decían ahora, uno de ustedes, contemplativos en la acción, como entender un poco de qué se trata eso, pues la contemplación también es fundamental porque la contemplación ayuda a instalar precisamente el mundo interior, ¿no? En los ejercicios espirituales hay un apartado que habla sobre la aplicación de sentidos, ¿no? Y la aplicación de sentidos, ver las cosas, escuchar, eh, hablar, tocar, palpar, ¿cierto? Oler, gustar, ¿no? Y la aplicación de sentidos es muy importante porque sin la aplicación de sentidos no se pueden hacer las meditaciones ignacianas que implican la composición viendo el lugar. Y es aplicar los sentidos para ver las cosas con la mayor transparencia al modo, ojalá como Jesús las veía. Y otra frase que es muy típica es el conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. Yo no puedo tener conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo si no tengo una actitud de percepción, de intuición, de contemplación, de contemplar y por supuesto de detenerme, ¿no? Entonces, me parece que es una intuición muy buena hablar del sentido de la interioridad para el cultivo de una espiritualidad auténtica, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues implica silencio, implica detenernos, implica apartarnos un momento a orar como hacía Jesús en el Monte de los Olivos, ¿no? O sea, aunque uno pues podría orar en la plaza de mercado, ¿cierto? En medio del ruido. Pero para empezar un proyecto espiritual, qué bueno que tengamos el espacio para eso, ¿no? El espacio personal, el espacio interior, el silencio, la contemplación, el detenernos, el parar un poco para entrar en la interioridad y de allí enraizar pues la espiritualidad auténtica. Unas dos o tres personas preguntaron sobre las comprensiones, sobre más la profundización de lo que quiere decir la indiferencia ignaciana. Y creo que pues la indiferencia ignaciana pues no es fácil porque en el lenguaje cotidiano muchas veces la indiferencia ignaciana se confunde con que yo sea apático, ¿no? Que a mí no me importen las cosas,
que yo no me preocupe, ¿no? Que sea indiferente frente a lo que ocurre allá en el mundo y que yo estoy aquí como un espectador viendo en la televisión lo que pasa en el mundo, que la gente está caotizada y está mal, y yo desde aquí como espectador observo la realidad. Pero realmente la indiferencia ignaciana no tiene nada, nada que ver con la apatía. Por el contrario, la indiferencia ignaciana implica un ejercicio pleno de libertad interna que nos hace propicio una acción humana que es poco probable que a veces ocurra porque no la cultivamos, que es el desapegarnos de las cosas, como cuando uno no se inclina más por una cosa ni por otra, sino que uno es, dice San Ignacio, seamos indiferentes, ¿no? Seamos indiferentes es, hacerme indiferente es hacerme libre para no inclinarme de antemano hacia una cosa a la otra, sino para ser libre. Y esa libertad es una libertad que se fundamenta en el amor, o sea, es un desprendimiento que arranca desde el amor. O sea, cuando hay un amor pleno, con convicción, pues es más fácil ser indiferente, porque yo no estoy desde mi apego, desde mi perspectiva, desde mi egoísmo, desde mi visión obstinada de las cosas, queriendo imponer las cosas de la vida o queriendo o pretendiendo optar por una cosa que alimenta más mi voluntarismo personal, mi egoísmo, mi razón de ser de las cosas que otra cosa, ¿cierto? Entonces, la indiferencia ignaciana a mí me parece que es un principio precioso, precioso, que nos implica a nosotros una comprensión muy honda del significado de la libertad. Y es cómo nos hacemos libres. Nos hacemos libres cuando tenemos la capacidad de no viciar, de no sesgar con nuestra propia mirada, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decidir o lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, ganar indiferencia ignaciana es ganar en libertad desde el amor para optar por lo mejor y no inclinarme sobre una cosa a la otra, que es más de acuerdo a mis apetencias personales, ¿cierto? Entonces, me parece que es un principio fundamental sobre todo para el discernimiento y la toma de decisiones. Es un principio fundamental. Otros preguntaron que querían saber cómo se aplica o cómo se entiende el tanto cuanto. El tanto cuanto también es un principio ignaciano un poco difícil, ¿cierto? Tiene que ver, fíjense, con la indiferencia ignaciana, y si ustedes me preguntan a mí, yo lo comprendo más el tanto cuanto como un ejercicio de la proporcionalidad, ¿no? De entender el pleno ejercicio de la proporción que implica también la opción por las cosas. O sea, cómo usamos las cosas cualquiera que ellas sean, tanto cuanto me ayuden al fin. Entonces ustedes se preguntan, ay, ¿cuál es el fin? Pues el fin tiene una relación directa con el fin para el cual tú has sido creado, ¿cierto? Cada uno de nosotros llegamos a este mundo a cumplir una misión. Y si tú descubres la voluntad de Dios, estás descubriendo tu misión en la vida. Y si eres fiel a esa misión, pues usas las cosas tanto cuanto te hacen optar por esa misión y no lo contrario. Es decir, quiere decir que el tanto cuanto es que yo también tengo que abandonar o lograr impedir o obstaculizar todo aquello que me aleje del fin, ¿sí? Todo aquello que me aleje de esa decisión por mi opción fundamental de vida, que ya la tengo instalada y claramente determinada, ¿no? Me parece que también el tanto cuanto implica un ejercicio de indiferencia, o sea, de libertad interna, para poder yo saber si el tanto cuanto sí lo estoy aplicando bien, ¿no? Porque tú dices, uno dice, ay, el tanto cuanto aquí, ¿cómo lo uso, no? Pues es que cuando yo voy a optar por una cosa y yo digo, hola, yo no me estoy sintiendo bien con esto, esta decisión me está haciendo sentir con mucho malestar, estoy procediendo de una manera no ética, estoy procediendo de una manera no adecuada, estoy haciendo sufrir a otras personas, pues estoy poniendo en juego la libertad y la opción para la cual yo fui creada en este mundo, fui puesta en este mundo para cumplir una voluntad y me estoy alejando de eso. Y por eso tengo malestar y por eso me estoy sintiendo sombría y por eso me estoy sintiendo incómoda porque estoy alejándome del fin para el cual yo fui creada y traída a este mundo, ¿cierto? Entonces, también es comprender que yo soy una criatura, como lo dice Ignacio, que pues somos unas criaturas creadas por Dios, por tanto yo no puedo ponerme
como si yo fuera el eslabón último de las decisiones, ¿no? O sea, como quien dice, lo que yo decida, lo que yo haga, lo que yo soy, lo que yo quiero, está por encima de todo lo demás. No, aquí la cuestión no es por ahí, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que nosotros como criaturas somos medios, no somos el fin de este mundo, ni tenemos que situarnos como si nosotros fuéramos los dueños y señores de este mundo. Entonces, también implica que si somos criaturas vistas como medios, nuestras intenciones para lograr las cosas sobre las cuales vamos a realizar nuestra acción humana, pues se tienen que dar en un marco de la libertad y de la pureza de convicción, es decir, siendo auténticos. Eso es ser puros, o sea, siendo auténticos. No es el purismo de ser celestiales y perfectos, sino perfectibles, o sea, seres que nos equivocamos, pero que tenemos plena conciencia de querer lograr las cosas para el bien nuestro y para el bien de los que están alrededor de nosotros y también del entorno. Bueno, otra pregunta estaba alrededor del valor del discernimiento personal y comunitario. Y mire que todo esto está entretejido, ¿no? O sea, yo no puedo hacer un discernimiento personal en medio de que todo el mundo intervenga en mi vida, ¿no? O sea, el discernimiento personal es un ejercicio muy serio de interioridad humana, personal, en oración, donde yo me pongo en manos de Dios para que Él me ayude a ver lo mejor en lo que yo estoy discerniendo, igual para el mejor bien, ¿no? Para el mejor bien de las almas, como decía San Ignacio, ¿no? Cuando el discernimiento personal es fiel, digamos, a una vida de oración, un ejercicio orante, pues obviamente que el aporte de un discernimiento comunitario pone el tinte de esa oración y de esa espiritualidad. Entonces, cuando yo estoy en un grupo comunitario en el colegio y, por ejemplo, estamos tomando decisiones sobre estudiantes, sobre las promociones de alumnos, sobre casos especiales de situaciones muy difíciles que tenemos que manejar hoy en los colegios, qué bueno sería que nosotros aplicáramos el discernimiento ignaciano comunitario y que no solamente nos sentáramos como profesionales a tomar decisiones sobre la vida de los alumnos, sino decisiones marcadas por la espiritualidad que siempre va a optar por salvar la proposición del prójimo, que quiere decir que yo me la juego por el otro, por la persona, más allá de lo que la persona hace, es lo que la persona es constitutivamente como ser humano. Entonces, como yo cargo con el otro, me encargo de él y, digamos, lo salvo de las situaciones difíciles, ¿cierto? Ese discernimiento es supremamente valioso en un contexto comunitario porque aporta valor a las decisiones institucionales porque están bajo el cariz de una mirada amorosa de un Dios que nos cuida, nos abriga y nos hace pensar y decidir cosas buenas. Pero cuando nosotros realmente tomamos decisiones en grupo, pero prescindimos de este principio, pues sencillamente estamos tomando decisiones humanas desde el cariz racional, ¿no? Desde la racionalidad, desde la experticia de una profesión, desde nuestra intelectualidad, desde nuestro sesgo académico, etcétera, pues tomamos decisiones. Y no es que esto sea malo, esto también tiene que hacerse presente, pero combinado con la fuerza del espíritu que nos hace siempre optar por lo mejor para las personas. Y finalmente, yo pongo aquí la oración, porque la oración, digamos, es el eje vertebral de toda la espiritualidad ignaciana. Y la oración no es lo mismo que recitar oraciones, ¿sí? No es recitar, eh, aunque no está mal que digamos oraciones, que recemos el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones de la iglesia, está bien, ¿no? Pero la oración implica también un espacio de interioridad, un espacio de interioridad donde nos ponemos en contacto con un Dios bueno que nos cuida, que nos acuna, que nos abriga, que nos da soporte y sostenimiento. Y la oración se constituye en eje vertebral porque nos da la fuerza del espíritu para salir al mundo respirando bien y haciendo el bien, para poder relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos y con los otros. Cuando tenemos una excelente relación con Dios, tenemos una excelente relación con nosotros mismos y tenemos una excelente relación con los demás y con el entorno. No es coincidente que si yo soy un ser de oración,
yo le haga daño a la humanidad, o le haga daño a las plantas, o le haga daño a los animales, o le haga daño a los niños con los cuales estoy trabajando como profesor, como docente, como coordinador, ¿sí? No es coincidente. ¿Eso qué quiere decir? Que la oración se constituye como en eso que es el abono permanente para el mundo espiritual. Y yo lo diría en testimonio personal, la oración cotidiana nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a rectificar la vida, nos ayuda a eso que les decía a ustedes en uno de las cosas que les respondí en las noticias, ahí en los foros asincrónicos, y es que nosotros nos volvemos mejores personas cuando nosotros logramos actuar sobre la base de nuestras propias afecciones desordenadas. Las afecciones desordenadas que hacen que nosotros nos salgamos de línea, que nos salgamos de madre, como dicen los españoles, que nos salgamos del eje sobre el cual la vida está organizada, ¿sí? Y entonces las afecciones desordenadas son todo aquello que me saca del valor fundamental de la vida, de la proposición del prójimo, de hacer todo por los demás y de estar yo clara y convencida de que yo tengo un fin en la vida que cumplir y no me voy a salir de allí, pues no siendo rigurosa ni mucho menos, pero no me voy a salir de allí en términos de desviarme de un camino que yo ya he elegido, que es el camino del bien para mí y que le hace bien a los demás también. Entonces, cuando yo me salgo de ahí porque soy egoísta, porque no pienso en los demás, porque soy una persona incoherente, porque cojo lo ajeno, porque hago las cosas que no debo hacer, porque tomo malas decisiones, esas son afecciones desordenadas. Y entonces, ¿qué es lo que hace la oración? Me hace, me abona, me nutre el mundo espiritual y me ayuda a yo volverme a poner sobre mi propio eje para no desbalancearme. ¿Por qué pasa esto? Porque somos seres libres, porque Dios nos dio la libertad de estar en este mundo y siendo libres que nosotros logremos descubrir su voluntad para hacer el bien para nosotros y para los demás. Hay una pregunta muy interesante de fondo con lo que quiero cerrar aquí esta parte y es que, ¿por qué si Dios sabe todo sobre nosotros? ¿Por qué nosotros, si estamos vinculados a ese buen Dios, porque somos un pedacito de esa divinidad de Dios, porque Él nos creó, por qué tenemos que hacer tanto esfuerzo para saber el qué quiere de nosotros? O la gente dice, ¿y por qué nos pone estas pruebas tan duras? No, Dios no nos pone pruebas duras. O sea, el mundo está hecho de esta manera. El mundo no es perfecto, es perfectible, porque precisamente tenemos que hacer la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea espiritual, de vivir, de saber sufrir los embates de la vida y sabernos instalar adecuadamente en ella para aportar a la vida lo mejor, ¿sí? Porque no nacimos perfectos, somos seres finitos, somos seres lábiles, nos vamos a morir, tenemos un plan en esta vida y hay que hacer ese plan bien hecho, ojalá logrando ser plenos y felices. Bueno, voy a avanzar un poco con esto que es sobre por qué somos criaturas creadas por Dios y realmente me parece que aquí hay una idea interesantísima y es que nosotros cuando entendemos que no somos nosotros los creadores de este mundo, ¿no? Dejamos de hacer lo que estamos haciendo hoy, que nos volvimos depredadores de lo humano y depredadores de la naturaleza, ¿no? Y entonces nosotros no estamos cuidando eso que llamamos la comunidad de destino, que Dios nos dio a nosotros como criaturas para que cuidáramos de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza. Entonces, cuando uno ve cosas como la que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Palestina, Israel, las guerras absurdas, los autoritarismos, etcétera, uno dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, somos criaturas creadas por Dios de manera gratuita, no, estamos haciendo de la vida lo que se nos da, lo que se nos antoja. Estamos dañando las cosas, estamos matando a los seres humanos, estamos frente a unas condiciones históricas terribles de un genocidio de la naturaleza de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que uno diría, deberíamos haber aprendido la lección con tantas cosas que nos han pasado como mundo y seguimos iguales o peores, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No estamos respondiendo a este proyecto. Somos seres finitos y limitados y por esa razón
es que ocurre este tema que estamos hablando de las guerras, pero también de lo minúsculo que somos nosotros mismos, que nos centramos en nosotros, en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia mirada, en nuestra propia finitud y la embarramos, o sea, metemos la pata, cometemos errores, ¿sí? Porque somos seres limitados y porque lo único que a nosotros nos logra transformar en la vida es esa fragilidad que nos hace vulnerarnos. Ustedes lo describían muy bien cada uno con ejemplos en los trabajos primeros, personales, donde cada uno de ustedes tuvo su punto de inflexión y todos lo hemos tenido. Nadie puede aquí decir, levantar la mano y decir, no, a mí no me ha pasado nada. Yo, la verdad, mi vida ha sido derechito, voy como en un tobogán y no me ha pasado nada porque yo sí que la he pasado bien. Pues yo no se lo creo, ¿verdad? Porque eso sería como algo muy raro, ¿no? O sea, todos tenemos la condición de la fragilidad y la fragilidad bien comprendida y adecuadamente comprendida nos transforma. ¿Por qué adecuadamente, digamos, comprendida? Porque la vivimos como un acto de amor y de aprendizaje y por eso nos transforma. Si la vivimos como una vicisitud, como una desgracia, pues obviamente eso se instala y se encona y nos hace ser pues seres que nos sentimos amargados y que no estamos respondiendo a nuestra naturaleza de ser perfectibles, ¿no? Miren cómo Ignacio vive su proceso de conversión. Él lo vivió igualito, ¿no? Allá en el siglo XVI, nosotros en el siglo XX y XXI, pero nosotros hemos vivido procesos continuos de transformación que nos han hecho ser seres diferentes, ¿no? Porque hemos tenido nuestro punto de inflexión. Y lo bonito es percatarnos de que tenemos el proceso de conversión, que lo estamos viviendo, que lo estamos afinando y que lo estamos mejorando y que queremos transformarnos para ser personas mejores. ¿Eso qué nos indica? Que nos estamos volviendo seres del espíritu, seres que estamos empapados de Dios, ¿sí? Y cuando estamos empapados de Dios, no somos duales, no somos traidores de nuestra propia naturaleza. Estamos llamados a hacer el bien y por esa razón estamos respondiendo a ese llamado, ¿no? Pero cuando no estamos respondiendo al llamado, por esa razón es que nos separamos, nos escindimos de ese Dios que nos habita y por esa razón, pues perdemos el eje, ¿no? Que guía nuestra vida. Por eso la visión de Ignacio fue muy interesante porque fue tripartita en el sentido de que él tuvo una comprensión del mundo que estaba viviendo, tuvo una visión del ser humano, ¿sí? Y tuvo una visión de Dios. Y creo que la visión que él tuvo de Dios, o sea, su experiencia de Dios, lo lleva a comprender un mundo que estaba roto, que era difícil, que tenía contrasentidos, que estaba viendo tensiones históricas muy grandes, pero logra instalarse en ese mundo y en ese mundo responder a un llamado y tener compañeros de camino que lo ayudaran para lograr hacer la tarea humana de un ejercicio de conversión en grupo, ¿no? Y ahí es donde nace pues la compañía de Jesús, ¿cierto? Bueno, en esa visión de Ignacio del mundo, del ser humano y de Dios, es cuando nosotros decimos, oiga, ¿eso cómo se traduce en la educación? ¿Y por qué se dice que entonces la educación es un instrumento apostólico? Lo decíamos al final del módulo. Y es un instrumento apostólico porque la educación es el espacio propicio para la evangelización, para salvar la proposición del prójimo, para salvar a las almas, ¿no? Es el espacio propicio para salvaguardar la comunidad de destino que tenemos que preservar en esta tierra que estamos habitando y que lo estamos haciendo mal. La educación es el instrumento propicio para humanizar y por eso es una educación humanista e ignaciana, porque se la juega por el ser humano, se la juega hasta las últimas consecuencias por el ser humano y por eso se vuelve un instrumento apostólico. Cuando en una institución no se respira esto, pues esa institución tiene el nombre de ignaciana, pero no es ignaciana porque no está respirando ignacianidad, ¿no? Entonces la riqueza de la espiritualidad ignaciana ustedes la van a poder ir viendo más despacio en las anotaciones de los ejercicios, en el libro de los ejercicios, implicándose en la oración, haciendo discernimiento, aplicando la pausa ignaciana, preparándose para el Magis, para que todo lo hagamos a mayor gloria de Dios, venciendo, digamos, nuestras afecciones desordenadas con indiferencia,
siendo contemplativos, que paremos, que nos detengamos, que miremos con los ojos de Dios y que alcancemos en el amor pues la transformación del mundo. Y eso era la pregunta que hacía uno de ustedes, es ser contemplativos en la acción. Cuando yo estoy empapado de Dios, cuando estoy empapada de Dios, ya quiere decir que yo he tenido espacios de interioridad, de contemplación interna y puedo salir a la acción para que todo cuanto yo haga, diga, ¿sí? Escriba, en donde yo me relacione, etcétera, pueda ser una persona que en la acción se explicita que he sido un ser contemplativo, que soy un ser de oración, que estoy nutrida de un espíritu de un Dios bueno que habita mi ser y que me hace ser diferente, que me hace ser buena gente, ¿no? Buen ser humano, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a dejar, y quería pues dejarles estas ideas como de cierre, porque me parecía importante recoger lo que ustedes habían dicho, agradecerles por sus trabajos tan profundos y bueno, que ojalá sigamos profundizando porque igual 3 semanas son insuficientes para profundizar y que logren ustedes también vivir la experiencia profunda de los ejercicios espirituales que tanto nos transforma de fondo en nuestra vida personal. Bueno, Padre Fabro, en tus manos el segundo módulo para que nos motives en todo lo que vamos a trabajar. Encomiendo el espíritu, mi espíritu. Ok, vamos poniendo el contenido, lo que sigue, lo que es el propósito. Si tuviésemos más tiempo, una pizarra, que sí, que el Zoom la tiene, pero no tenemos el tiempo. Pero brevemente usemos la imaginación, correcto. El acompañamiento iniciano como cuidado esencial. El valor del vínculo educativo. Cada palabrita ahí es clave. Acompañamiento, cuidado y vínculo. Acompañamiento, cuidado y vínculo. La una lleva a la otra y la otra preside la otra. La siguiente. Yo les decía, si pudiésemos escribir en una palabra una metáfora en donde tú puedas definir qué es la espiritualidad ignaciana o en qué te ayudó, en qué consiste el módulo 1 de la espiritualidad ignaciana. Una metáfora, rápidamente, si alguien piensa, esos creativos que hay por ahí, que hay bastante aquí, y que son los docentes que forman a los creativos que van a encontrar alternativas, design thinking, proyectos creativos para resolver problemas de los usuarios. Alguien que se anime, una palabra. Confianza. Fuerte. Confianza. Metáfora, confianza. ¿Pero confianza es metáfora o es un Ah, no, concepto? como decías una palabra, yo pensé en una Pero en una palabra, pero... metáfora, sí. O sea, una metáfora que Ah, se una diga en metáfora. una palabra. Perdón, sí, tienes razón. Una metáfora que se diga en una palabra. Luz. Luz. Ok, bien. Les digo la mía rápidamente si hay alguna otra persona. La espiritualidad es luz en la oscuridad. Estamos clarísimos. La espiritualidad es luz en la oscuridad. Bueno, yo la veo de otra manera y trato siempre de acercarme a los jóvenes en una metáfora tradicional. Para mí es una tabla de surf. Tabla de surf. Bueno, 3 palabras dije. Perdón, Mau. 3 palabras. Tabla de surf. ¿Por qué? Porque te permite driblar las olas, someterte a un riesgo, ahogarte, enfrentarte, está, pero es necesario. Una vez que dominas el arte de surfear, viene una serie de sensaciones y cosas maravillosas, sobre todo el gusto, el haber superado la adversidad. Digitalmente, la cosa es más compleja. Si abramos rápidamente la espiritualidad, los que estamos en la computadora todo el día, pues es una ventana, una nueva ventana. ¿Ok? Entonces tengamos claro eso, porque si no nos quedamos en una serie de conceptos que nos da miedo a veces sumergirnos y que son muy profundos y son muy ricos, pero cada uno trate de apropiarse de en qué te ayuda, en qué consiste, ¿ok? Lo que has aprendido para que logres primero vos crecer y segundo a tus chicos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros,
a tus alumnos, ayudarlos a crecer, ¿ya? Entonces, el que supera una adversidad, el que mantiene una tensión y logra superarla, crece. Vivimos un mundo sumamente conflictivo, ¿ok? Entonces, solamente la espiritualidad nos da otra perspectiva, nos da confianza, nos abre una ventana o nos ayuda a surfear, ¿ya? El que no sabe surfear en los actuales momentos sucumbe ante las olas que hoy tenemos de grande adversidad. Y la educación debe ayudar a los chicos a fomentar cualquiera de estas cosas y al docente ignaciano, a tener esa fuerza interior, esa luz que le permite no tanto meramente dar luz a otros, que es lo esencial, sino hacer sacar la luz de otros, que eso es ser educador. ¿Ya? Hacer sacar la luz de otros, es decir, encender un fuego que enciende otro fuego, como decía el padre Hurtado. Esa es nuestra labor, pero si tú no tienes ese fuego interior, esa pasión interior, ese querer saber para poder ayudar a otros, que es lo que han hecho ustedes con este módulo, con este diplomado, pero luego tienes que seguir creciendo, como decía Leopoldo, pero tengo que hablar con mi encargado pastoral, tengo que hablar con mi rector. A ver, ¿cómo vamos a tomarnos en serio estos módulos? ¿Cómo vamos a tomarnos en serio la espiritualidad ignaciana? Hemos aprendido mucho, hemos hecho mucho en cada colegio, en cada provincia jesuita, pero ¿cómo de verdad lo hacemos un plan de vida, un estilo de vida? ¿Ya? Entonces, el discernimiento para muchos es una técnica, pero no es una técnica. El discernimiento es un estilo de vida. El acompañamiento, alguno espero no defraudarlo, pero siento que lo voy a hacer. El acompañamiento no es ninguna técnica. El acompañamiento es un estilo de vida. Yo no camino solo en este mundo. Yo necesito al otro para poder sentir esa confianza existencial de que estamos juntos, de que alguien más piensa como yo, siente como yo, que estoy en el lugar en el que pertenezco, en la comunidad que me anima a poder seguir trabajando, que me levanta, ¿ok? Y que me ayuda a aprender a aprender. El gran cambio de paradigma pedagógico, filosófico, activo hoy es pasar a ser de meros profesores de asignaturas a comunidades de aprendizaje. Y hoy en día lo que más necesitamos son los aprendizajes vitales, donde el saber acompañar a otros es una clave. Decía, y se los recomiendo, la primera exhortación apostólica del Papa León, que es una que dejó escrita el Papa Francisco. Papa Francisco, antes de morir, su último documento fue la encíclica Dilexis Nos amó. No se puede hablar del corazón divino si no hablamos del corazón humano de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús. Pero dejó escrita esta que acaba recién de publicarla el Papa León con su firma, porque la retocó y la hizo suya, que se llama Dilexi Te amo, te amé, que es una palabra del Apocalipsis, cuando le dice al final, el último libro de la Biblia, le dice a su gente, a los que han sufrido tanta persecución, tanta contrariedad, tanta pobreza, te amé, siempre te he amado, esto he estado contigo siempre. ¿Ok? En ese sentido nos está diciendo los papas, tanto Francisco como León, que no se puede amar a Dios si no amamos a los que sufren, si no amamos a los pobres, si no amamos a los migrantes, si no amamos a los que no tienen educación. Y ahí en el número 68, cuando habla de la iglesia y la educación de los pobres, nos dice, dirigiéndose el Papa Francisco a algunos educadores, recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones de la más alta caridad, ¿ok? Cristiana. La vuestra, a ustedes educadores, es una misión llena de obstáculos, pero también de alegrías. Es una misión de amor porque no se puede enseñar sin amar. No se puede enseñar sin amar. ¿Qué es acompañar? Amar, que es un documento bello que lo tenemos en el diplomado de el padre que estuvo en Japón. ¿Cómo es que se llama, Vilma? Arigato, el padre italiano que se fue a Japón y escribió qué es acompañar en japonés y lo puso acompañar es amar. Eso lo tenía él en su escritorio en la Universidad de Sofía en Japón. Joseph Giuseppe Pitois, el Pitó, padre Pitois, sí, sí. ok.
El que padre él Peter, llegó a la Universidad de Tokio, pero él no era de allá y se encontró una cosa preciosa. Ese es un texto lindo que lo tenemos en el módulo, ¿cierto? Sí, exacto, sí. bellísimo. Entonces, acompañar es amar. Y la palabra japonés tiene varias connotaciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que tú a todos estos conceptos, a todas estas ideas, tú la recrees, tú te apropies, tú la hagas propia. No por repetición, sino por fidelidad creativa, una palabra que tanto el padre Peter Haskell, anterior superior de los jesuitas, antes de Adolfo Nicolás, le encantaba repetir, ¿no? No repetimos conceptos, no repetimos experiencia, descubrimos qué luz me brilla el concepto, descubrimos en qué consistió la experiencia original y así como Ignacio en su época dio respuestas a los problemas de su contexto, nosotros en nuestra época tenemos que dar respuestas a los problemas en nuestros contextos. ¿Cuáles son los grandes problemas en nuestro contexto? Miren, la Compañía de Jesús en sus preferencias apostólicas y en muchos otros documentos, pero sobre todo quedémonos con estas cuatro, en las preferencias apostólicas aprobadas por el Papa Francisco y por el discernimiento mundial que hizo el Padre Sosa, tiene cuatro, donde la número 3 es una de las más claves, digamos, bueno, para nosotros educadores, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. ¿Y qué significa acompañar? Le pregunta al padre Sosa. ¿Se acuerdan ese librito hermoso que sacó en pandemia el 2021 el padre Sosa, El Camino Ignaciano? Y le preguntan, bueno, padre, pero entonces, ¿qué es el acompañamiento en la compañía de Jesús? Y el padre Sosa simplemente dice, acompañar es siempre estar ahí. Acompañar es siempre estar ahí. Debemos ser capaces de estar ahí. Cuando los chicos, tanto en los colegios y más yo que trabajo en la universidad, más en la universidad lo necesitan. Porque en el colegio tenemos mucho tiempo. En el colegio tenemos muchas propuestas. En la universidad se diluyen. Pero los chicos en el mundo de una sociedad tan líquida, recuerden la filosofía de Bauman y tantos otros análisis, en una sociedad tan líquida, toda esa solidez que nosotros le intentamos dar con ejercicios, con reflexiones, con campamento, con experiencias alternativas, con solidez en lo académico, se diluyen en la universidad. Entonces, a mí se me preocupa porque los jesuitas hablamos mucho de acompañamiento y en el colegio tenemos mucha experiencia, pero en la universidad ya no. Y de suyo, yo hice una investigación para hablar de esto a mis compañeros hace 3 años y vi en las páginas web de los centros pastorales de las universidades jesuitas confiadas a América Latina, la Asociación AUJAL, y solamente una hablaba de acompañamiento. Hablan de mentoring, hablan de coaching, hablan de tutoría y solamente una universidad de las, creo que somos como 30, no me acuerdo, hablaba de acompañamiento, ¿no? La católica nuestra, desde Quito tenemos la sede nacional, así como en México la sede y varias extensiones, habla de mentoría y de tutorías, pero no hablamos de acompañamiento, porque para hablar de acompañamiento hay que hacer ejercicios espirituales, hay que pagarlos, hay que ser uno acompañado, nadie da lo que no tiene. Entonces, yo no voy a adquirir una herramienta ni una técnica si no he sentido esa capacidad de en qué consiste el acompañamiento en los contextos educativos ignacianos. Por eso, esas palabritas que yo les decía, acompañamiento, vínculo, ¿no? Son claves. Es decir, en los procesos educativos actuales, el vínculo educativo, la relación docente-alumno, es la que va a posibilitar esa posibilidad, perdón la redundancia, de que un chico se me abra, de que un chico me cuente qué le está pasando y entonces yo debo aprovecharle para orientarlo. Y hoy en día esa cercanía la tienen más los docentes que los centros de pastoral que podamos tener o los curas que podamos haber. Entonces, por eso es importante tener un cuerpo formado en la experiencia, no en la teoría, doctrina ni técnica del acompañamiento, sino en la experiencia de poder sentirte que lo que tú estás haciendo, como aprendimos en la vida de San Ignacio Loyola, hey, ¿esto es bueno o esto es malo?
¿esto me ayuda o esto no me ayuda? ¿Esto ayuda a otro o esto no ayuda al otro? Por eso el conversar con el confesor, en principio eran sus pecados, pero después era lo que él iba sintiendo. El anotar lo que él iba sintiendo fue descubriendo. Y entonces, ¿qué es lo que fue descubriendo? Fue descubriendo que el hombre es un eterno buscador. Él buscaba un estilo de vida, un proyecto de vida en la manera de ser caballero del rey, no soldado, caballero del rey. Ahí tenía un modelo de humanidad, un modelo de oficio, un modelo de profesión en el mundo. Y era uno de los mejores en aquel tiempo, ¿ya? Donde él aprendió a ser buen escribano, a ser un buen contador y a formarse en el arte de la guerra, ¿ok? Pero después fue descubriendo que existe algo más, gracias a que supo leer y conversar con alguien, ¿ok? Gracias a cuidar su propia persona y que vio que podía crecer de otra manera, y que podía ubicarse en el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, así fue descubriendo a Dios de otra manera, porque supo leer su realidad y el contexto en que vivía. Entonces descubrió no solo que el hombre es un eterno buscador, sino que descubrió que Dios no es concepto, no es idea, y que Dios te sorprende. Es más grande de lo que tú puedes pensar. El Mayes ignaciano es dejarte sorprender por la grandeza de ese Dios, pero es dejarte admirar que tú puedes conocer y hallar la voluntad de ese Dios. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es el lugar de las posibilidades. El mundo es un lugar de las posibilidades y es el concepto de historia que debemos manejar. ¿Ok? La historia es el lugar de las libertades. La historia es qué yo hago como libertad, qué construyo, qué destruyo, qué aspiro y qué detesto. En ese sentido, qué opto. Entonces, el mundo demuestra lo mejor o lo peor de la persona y de la humanidad. En ese sentido, entonces, San Ignacio Loyola se sitúa en un punto medio para mí muy interesante en esta historia de reflexión de modelos de humanidad. Entre el modelo griego en que nos decía que el principio de la sabiduría está en conocerse a sí mismo, al modelo freudiano o de Nietzsche en que nos dice de que no hay que examinarse mucho en tantos problemas que hay, sino aprender a bailar con el caos, aprender a bailar con el caos, porque el mundo es un caos, la vida es un caos. Pues listo, déjate de tantos exámenes, goza, vive, ¿ya? Entonces, San Ignacio Loyola nos dice, hey, no, existe un punto medio entre el creer que la razón te va a ayudar a salir de tus problemas o el creer que el vitalismo y la emoción te va a ayudar a salir, entre el saber analizar tu mundo interior para ubicarte en el mundo exterior, entre saber analizar tu mundo interior para ubicarte en tu mundo exterior y no dejarte engañar. ¿Está? Entonces, esa es la propuesta del acompañamiento, en aprender a leer ese mundo interior, en cuidar a la persona, y la persona se cuida como palabra esencial, no solo cuando hay una relación personalizada y personalizante, porque podemos tener educación personalizada, pero no podemos tener una formación personalizante porque requiere que tú siempre estés conversando y acompañando al chico. Y matemáticamente a veces es imposible, pero ahí está la atención. Entonces, la cura personal es el propósito de este modo, es tener claro en qué consiste, quién es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier paradigma que tengas, innovador, tradicional, moderno, como quiera llamarlo, pues yo ya me pierdo en ese volumen inmenso que hay hoy en día y más en hoy de las inteligencias artificiales. Debemos tener claro entonces cómo yo atiendo al chico, ¿ya? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Va a ser meramente académica o va a ser integral? Y si es integral, entonces yo debo tener una propuesta de formación personalizada y personalizante. Y cuando es personalizante, la hago acompañamiento. Me preocupo de verdad de que el chico crezca. Doy espacios para conversar de ese mundo interior. Eso es lo que queremos y eso sale entender el sentido de la vida, el entender no solamente si comprendiste conceptos o si resolviste un problema, sino si descubriste tus valores, tus habilidades blandas, tu capacidad de trabajar con otros, ¿ya? Si te dejaste mirar
con los ojos del docente que supo ver como David, no un mármol bruto, sino una bella obra de arte. Eso es saber acompañar, eso es ser docente, es rescatar y tener claro cuál es el perfil del docente en el mundo de hoy. ¿Está? Sigamos. Este es el propósito del módulo y es lo que debemos tener. La siguiente filmina entonces nos invita a que cómo hacer entonces ese acompañamiento personal, personalizante, personal y grupal, ¿no? Entonces es ahí cuando, primero, yo como persona debo tener claro el perfil, segundo, como institución o como red, ¿ok? Es decir, ¿cuál es el perfil del docente de hoy? Y todos tenemos claro, hagamos un mínimo ejercicio, sería lindo hacer un debate y hacer una nube, pero bueno, por cuestiones rápidamente les digo el que yo voy manejando los últimos años. Lo manejé mucho en el Javier de Guayaquil por 9 años, hasta que fui rector allá. Ahora estoy docente en la universidad. Es muy interesante. Lo primero que todo busca es que tenga las competencias profesionales, que sea capaz de gestionar el conocimiento. Eso está clarísimo. Pero esa capacidad de gestionar el conocimiento, si no es emprendedor, si no es diseñador, si no es creativo, si no es un docente diseñador, sino que simplemente me replica conocimientos y teoría, no me sirve. Entonces, tener claro esa capacidad de diseñar propuestas, ¿ok? Design teacher, como le llaman, ¿ok? Pero de nada me sirve un gran diseñador si yo no pertenezco, no tengo ese sentido de pertenencia a esa comunidad de docentes, a esa comunidad de aprendizaje, a esa comunidad orgánica que desea formar para resolver los problemas del país, no para dar títulos, ¿no? Para formar una persona que inicia en la escuela, colegio, pero sigue toda la vida su proceso de crecimiento. En ese sentido, entonces, si no hay un team teacher, un profesor que trabaja en equipo, no me sirve. Pero ahí viene el cuarto punto. De nada me sirven las tres competencias anteriores si yo no soy para ese foco de aprendizaje que es el alumno, que es el centro del proceso, si yo no soy o coach, motivador, mentor o un buen acompañante. Un buen acompañante es aquel que logra sacar lo mejor de sí mismo, que logra que el chico a lo largo de su vida, en un colegio, hablo de nuestra experiencia, pero creo que es muy parecida en muchos lados, un estudiante pasa de 13 a 15 años con nosotros. Logramos ayudarle a que arme su proyecto de vida, que es acompañar. Entonces, si no logramos que el chico salga con un proyecto de vida, que no lo sale, que no lo sacan, porque eso tú lo sintetizas cuando logras ponerlo en contacto con Dios a sola entre la criatura y el creador, como le gusta decir a San Ignacio en los ejercicios espirituales, en las anotaciones. Cuando dejas solo a la criatura con el creador, ahí el chico reconoce la verdad de su vida y qué quiere en el mundo. Y ahí le presenta lo que nosotros llamamos su proyecto de vida, pero no lo termina porque siguen con las dudas de qué carrera, de qué país, de qué estudiar, de qué profesión. Y lamentablemente, hablo desde mi experiencia, en sociedades donde la inteligencia artificial está cambiando el mundo, donde las nuevas tecnologías te dan otro tipo de profesiones, nosotros aquí en mi país seguimos fomentando en nuestros colegios el 80% en profesiones tradicionales. Entonces, ¿estamos de verdad ayudando a los chicos a tomar las decisiones adecuadas? Entonces, ese es el propósito del modo. ¿Cómo estamos acompañando en los contextos de hoy? ¿Cuál es el perfil que yo tengo? ¿Qué necesita mi comunidad educativa para, verdad, hacer ese gran indicador de saber acompañar a los jóvenes con esperanza? ¿Ok? Un futuro esperanzador. Y ahí pues necesitamos trabajar personal y grupalmente estos temas para mirar la realidad con los ojos de Dios, para mirar la realidad de otra manera, más profundamente, discerniendo esa voluntad de Dios que solo está en el corazón, detrás de las palabras y no meramente en las palabras, ¿ya? Entonces, esos son los que nos ayuda a este equilibrio inestable que es la vida, a este caos donde debemos bailar, pero encontrando un sentido y dándole un norte, ¿ok? Siguiente. Precioso lo que acabas de decir, eso del, ¿cómo es? Equilibrio inestable de la vida. Me encantó, explícalo más.
Bueno, eso lo aprendí en teología con el padre González Faust, un jesuita cristólogo, ¿ok? Y él tiene un libro sobre los ejercicios espirituales. ¿Qué es la famosa indiferencia y cuál es la propuesta de los ejercicios espirituales? Es formarte en la libertad, ¿ok? Indiferencia no es apatía, no es el estoicismo griego. Indiferencia es preferir lo que Dios quiere. Y para preferir lo que Dios quiere, debes desearlo, debes tomar decisiones, debes desear, debes ser libre. Entonces, eso no es fácil, porque vivimos esclavos y más ahora en este mundo vivimos esclavos de una serie de prejuicios, de una serie de tecnologías, de una serie de cosas, la cosa adquisita que nosotros gustamos y que en los tres binarios no nos gusta soltar. Entonces, hace que la vida sea un desequilibrio total. ¿Ok? Unas veces quiero una cosa, otras veces quiero otra cosa. Entonces, los mismos discípulos en los últimos textos de San Lucas, si hemos ido a misa estos domingos, nos ha dado muchas pistas. ¿Ok? La confianza en el dinero, los primeros puestos, quién es agradecido, cómo es nuestra vida. Vivimos siempre dependiendo de algo. Vivimos buscando un equilibrio que nos dé seguridad y confianza cuando la verdadera seguridad y confianza está en el riesgo, en la audacia de lo imposible, lo que dice el padre Arturo Sosa en este libro, ¿ok? Hoy, para vivir hoy, se necesita audacia. Y es la audacia de María de Nazaret, que mujer, campesina, pobre, marginal, en una aldea pequeña, recibió al Creador del mundo, pero discernió, dijo sí, y aceptó en la seguridad de la palabra, la confianza de la palabra de Dios, pero en una inestabilidad, porque la llevó hasta la cruz y en la cruz de nuevo volvió a asumir su confianza. El del padre Sosa se llama En Camino con Ignacio, salió el 2021 en la pandemia, donde explica una serie de cosas, ¿no? Y ahí explica las 4 preferencias apostólicas y los puntos principales de la misión de la Compañía de Jesús, donde el tema educativo es clave y donde en la educación las palabras claves son dar a los chicos un acompañamiento para que tomen decisiones sobre lo mejor que pueden hacer en su vida, no meramente para hacer algo en la vida, sino para que sea lo mejor que puede hacer en la vida, sobre qué es el discernimiento, ¿no? Cómo es abrirse a la voluntad de Dios, qué es la espiritualidad, qué es el antídoto para no caer en ninguna ideología. Quienes viven la espiritualidad y la espiritualidad ignaciana es el mejor antídoto de cualquier ideología. La ideología no es meramente idea, la ideología es una idea fija totalizante, cuando la vida es plural, cuando el mundo es un poliedro, como le decía el Papa Francisco. Entonces la espiritualidad tiene que ayudarte a ver la variedad de la vida y el chico tiene que crecer en ese ambiente en medio de tanta inseguridad que vivimos en Ecuador. En mi país se mata cada día 3 personas. Aquí en Manta, donde yo vivo, es terrible y en otros lugares sé que es parecido. ¿Qué futuro queremos? ¿Qué futuro estamos formando para nuestros jóvenes? ¿Cómo dar educación? En una poesía de un chico de 5 años que la hizo con su papá, decía, yo quiero, la ciudad que yo vivo se llama Manta, yo quiero mi Manta más segura. Ir a la escuela me da miedo. ¿Será algún día que puede desaparecer este miedo? Y cada día parece que no. Bueno, eso es una inestabilidad, pero en esa inestabilidad, la fe. Yo todos los días viajo, yo todos los días salgo, yo todos los días trabajo y así muchos papás. Tenemos que sentir la seguridad de que no estamos solos, de que vamos a aportar nuestro granito de arena. Entonces, la espiritualidad es la visión que me ayuda a sentir y gustar eternamente esta confianza absoluta, esta confianza básica, que en este mundo tan inestable yo me siento en paz, yo me siento amado, yo me siento protegido. ¿Ven? Eso es un poco, el acompañar significa crear espacios para conversar estas cosas, crear espacios para darle seguridad a la gente, para seguir caminando, para seguir creciendo. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Este tipo de educadores. Tener claro cuál es el perfil del docente, de un docente ignaciano en los contextos de hoy. ¿Ya? Que yo les he dado 4 pistas que a mí me han ayudado mucho, las tomo del libro de Montserrat del Pozo,
aprendizaje inteligente, ¿no? Que ella fue la que nos educó a los jesuitas acá en Ecuador en el año 2016 hasta el 18. Nos dio, en 3 años cambiamos la educación, ya llevamos 10 y todavía no hemos hecho mucho. Pero es interesante la propuesta, ¿no? Y ahí está el perfil del docente de acuerdo a las competencias del siglo XXI. ¿Está? Se necesitan ese tipo de educadores, que la compañía siempre ha tenido esos hombres y mujeres muy interesantes, muy interesantes. No sé si ustedes han visto en Facebook, hay una hoja que dice un post que dice Jesuitas y Teología. Yo creo que es de México, de los jesuitas de México. Y ellos sacan jesuitas de todo el mundo, la biografía y lo que han hecho. Y ahí el otro día salió un padre interesante de San Luis, Missouri, que fue rector, presidente de la Universidad de San Luis por varios años y después fue simplemente pastoralista de la universidad, acompañante de los chicos, ¿ya? Entonces ve, de rector, presidente a acompañante. Qué lindo trabajo, ¿ok? El padre Booker, James Booker, ¿ok? Muchos años presidente y muchos años acompañante universitario. Misa, y se decía ahí, él pasaba horas conversando con la gente, pasaba horas confesando en la parroquia. Y eso es acompañar, o sea, lo que dice el padre Sosa, ¿qué es acompañar? Estar ahí. Y estar ahí hoy cuando los papás no están. Estar ahí hoy cuando los sabios maestros no están o tienen que llenar un montón de formatos o tienen que sacar maestrías y maestrías y maestrías. El otro día, un amigo que es muy inteligente, coordinador de una carrera, de las carreras acá, terminó su doctorado, ya tenía 2 maestrías y apenas terminó el doctorado que le llevó 5 años en Argentina, comenzó una maestría en otra universidad aquí en el país. Le digo, pero ¿y para qué sacaste otra maestría si recién acabas de sacar un doctorado? Es que hay que seguir aprendiendo. Entonces no tienes tiempo para los chicos, nunca está para los chicos. Y los chicos necesitan de su docente, necesitan de su coordinador, estar ahí. Bueno, ese es el acompañamiento integral para buscar esa marca, esa huella en la vida, ese virus del jesuitismo que decía el Papa a la Federación de Colegios Jesuitas, la FLACSI, en un video por los 20 años de la FLACSI, decía, hemos provocado el virus ignaciano que nuestros chicos salgan enfermos por esa pasión por Dios y compasión por el mundo. ¿Ok? Esos son los educadores, no los que transmiten conocimiento, sino los que contagian vida y esperanza, pero siempre y cuando están ahí, dan una palabra de aliento, miran a sus chicos con otros ojos, unos ojos en profundidad, porque primero uno mismo que se siente frágil ante tanto problema, se siente herido ante tanto pasado. ¿Cómo descubro lo que dice San Pablo? Cuando soy débil es que aparece mi fortaleza. Cuando soy frágil es que aparece la grandeza del Señor. Entonces, ese equilibrio inestable de la vida solo es posible desde la fe, desde una espiritualidad y de una capacidad de dejarme acompañar y acompañar a otros. ¿Ok? Esa es la coherencia del acompañamiento integral. Hay muchos más, hay varias, el material es muy rico, ¿ok? El material es muy rico, hay pautas, pero si tú no haces tu propio esquema, teniendo claro que no se trata de resolver los problemas de cada día, sino de hacer un proceso. El Papa Francisco tiene un criterio clave para la construcción de un proyecto social. Dice, no se trata, recuerden, que el tiempo es superior al espacio. No se trata de crear espacios, de ocupar espacios, de llenar el día. Se trata de generar procesos. El tiempo es superior al espacio. El acompañante genera procesos. No es que llenas el día conversando con la gente y tomándote chocolate, ¿ok? Que lo puede haber. El acompañante es el que genera procesos y nuestros chicos necesitan ese gran proceso de aprender a aprender, de leer lo que está pasando en la vida, de confrontarlo, pero de ser capaz de aportar, de ir más allá. Entonces, ese es el módulo 2. La hoja de ruta, es la guía de aprendizaje. Por favor, véanla bien. Están las fechas de trabajo, de lecturas. Cualquier cosa, consulten por WhatsApp, consulten por correo. Estamos siempre listos, Irme y yo. Yo estaré en este módulo todo el tiempo
cuando necesiten, ¿ok? Pero lo importante es que tú vayas aclarando esto que te hemos venido diciendo, tú vayas sacando tu propia pista. ¿Cómo yo me siento acompañado en mi colegio? Y si yo no me siento acompañado en mi colegio, yo no voy a saber acompañar. ¿Cómo yo puedo acompañar a estos chicos que son problemáticos, que vienen de familias distintas, que están en contextos distintos, que lo que le interesa es salir del país e irse a otro lado, que lo que le interesa es los títulos, no están enamorados de nuestra propuesta? Bueno, ¿cómo los miro? ¿Cómo los miro? Los miro con ese ojo que miraba Jesús al joven, al ser humano que sufre, o los miro simplemente con, bueno, es un alumno más, es un estudiante, hasta luego, ya está. ¿Ve? ¿Cómo los miro? ¿Y cómo me miro yo? Yo me miro con los ojos de Dios que me invita a esta misión de formar personas, que es cincelar corazones, ¿ok? Destapar cerebros, abrir horizontes. ¿Está? Bueno, no sé si explicamos lo de la guía, pero creo que el módulo está ahí, los materiales son ricos. Lo que yo estoy invitando es a que tú hagas tu esquema y no nos quedemos en resolver problemas, que eso es una pauta para acompañar un proceso, un problema, pero el gran proceso de acompañamiento es cómo armamos un proyecto de vida desde que entra hasta que salen del colegio. Ivonne, preguntaba. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Qué pena que tuve que apagar la cámara. Eh, Mi pregunta en cuanto a esa parte es, bueno, yo también quiero pues, decir, yo no tengo experiencia como tal en el trabajo, estoy conociendo. Entonces quería preguntar, en esa parte del trabajo junto a los muchachos o a las personas, si hay alguien en quien de pronto nosotros observamos que sería bueno tener esa cercanía, pero es alguien que de pronto nunca busca, es oportuno esperar o generar nosotros el acercamiento. Sí, verás, en uno de los módulos de las tandas que dimos, estuvo gente del Servicio Jesuita a Refugiados que trabajan en situación de frontera, en conflicto, y son los que mejor acompañaban procesos conflictivos en zona de guerrilla. Ya, aprendí muchísimo de ellos, aprendí muchísimo. Es decir, no es fácil generar el encuentro. O Ajá, sea, si sí, tú no generas el encuentro, lo ideal sería que te busquen, pero esa búsqueda se da cuando hay un vínculo, ¿no es cierto? ajá. Cuando hay un cronograma común, que es lo que damos en los colegios. Los que no estamos en colegios, ok, y estamos en situaciones distintas, laborales, sociales, artísticas, pues tenemos que crear esos encuentros. Y en esos Ajá, encuentros, la calidad de encuentro va llevando a abrirse a las personas y a generar procesos. ujú. Ah, perfecto, muchas gracias. De nada. Sí, ahorita el gran tema son los problemas sociales, trabajar con las comunidades. Si nuestros chicos, uno porque está en la universidad y los colegios, pero el grave problema es, ¿nuestros chicos salen con empatía social o Eh, salen eh, con simpatía social? Y yo creo que sí, salen es más con que simpatía que con empatía. precisamente también por eso lo pregunto, porque usted hablaba de la era digital y todas estas cosas, y siento que eso hace bastante mella en la vida de las personas al momento de generar esos espacios de encuentro. Puede ser que de parte de uno, como persona que está allí con esa disposición de apoyar a otros, de ayudar, está claro el hecho de salir y violentar mis espacios de comodidad para poderme acercar a otros. Pero creo Así que es. lo difícil es esa otra parte, porque a veces en la gente joven uno encuentra más la idea de interactuar digitalmente, pero al momento de acercarnos presencialmente, sí se hace complicado. Muchísimo. Así es. Si yo lo sufro
porque los chicos prefieren escribir por WhatsApp. Estando en el piso donde estoy, esperen escribir por WhatsApp en vez de venir a buscarme. Entonces, sí, es un día, estamos con un desafío terrible, Es verdad. pero las decisiones vitales no se toman impersonalmente. Ujú, Ujú. es muy cierto. Muchas gracias. No, encantado. Any question, any comment? El módulo es rico, es ordenado, los trabajos también, pero aquí a mí lo que me preocupa es que lo que nosotros tenemos es cómo acompañamos problemas en el día a día, ¿ya? Cómo dar una mejor solución a este problema. Eso es acompañar puntualmente. Eso es acompañar para resolver un problema, ¿ok? Nosotros tenemos que hacer un acompañamiento de procesos y eso no lo tenemos claro, ¿ya? Para mí, el proceso está si los chicos salen con un proyecto de vida al finalizar la secundaria. Y muchos entraron de 3 años, hablo de mi colegio. Cuando yo los recibo en la universidad, no es tan claro, no están claros. Y es cuando más acompañamiento necesitan. Entonces yo me siento feliz de no tener cargos y de poder estar ahí para conversar, no con todos, sino con algunos. ¿Ok? Pero ese alguno me llena el corazón. Y por lo menos digo, a uno estoy ayudando. Es más de uno, pero yo siento que hoy en día es cuando más claridad debemos ver la calidad de nuestro encuentro con los chicos. Bien, creo que venía Bueno, una parte. sí, Exacto. pregunta sobre la plataforma, recuerden la guía que está muy amarrada al documento, al cronograma, para que vean las fechas con los trabajos, las tareas, que hagan la secuencia, no se adelanten, seguir el módulo paso a paso. ¿Qué otras preguntas tendrían? O Alejandra, ¿alguna sugerencia que nos quieras dar sobre uso de la plataforma? No, Vilma, pues personalmente creo que se explicó la vez pasada las entregas en buzón y foro. No sé si alguien igual tenga alguna duda para resolverla aquí en la reunión. Ajá, aprovechemos. ¿Alguna pregunta sobre la plataforma, sobre trabajo? Bueno, mañana es el día de corte para los trabajos grupales últimos del módulo 1, ese que está terminando. Les deseamos lo mejor en el módulo 2. Y bueno, Leopoldo, ¿querías decir algo? No, ¿O sola? solamente hasta así. Muy bien, muy bien. Ha sido muy, muy rico el compartir con ustedes. Aquí a sus órdenes y estamos pendientes con el padre Fabricio. Que tengan muy buena noche. Muchas Hasta gracias, buenas luego. noches. Gracias, Muchas bendiciones. gracias. Buenas noches. Chao. Ay, qué Gracias. Bendiciones a lindo. todos. Gracias. Muchas Cuídense. Gracias, buenas Chao. noches.